capítulo 2. Y el día de hoy vamos a estar cubriendo los versos 1 al 41. Hechos 2, del 1 al 41. Y el tema de este mensaje es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo prometido. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, yo te pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo, el que descendió en Pentecostés, el que en todo momento de la iglesia y en todo momento de la existencia ha estado operando, que sea tu Espíritu Santo dando entendimiento en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo dirigiendo las palabras que salgan de mi boca. Es totalmente imposible, Señor, que nosotros podamos completamente entender tu obra majestuosa, Señor. Pero te ha placido, Señor, darla a conocer y llevarla a cabo. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que seamos, Señor, traspasados por tu palabra, por medio del Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo obrando en esta mañana, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Si se dan cuenta, las formas en que comenzamos el servicio, usualmente leemos las Escrituras y después de ahí oramos, después comenzamos a desempacar cada uno de los versos que vamos leyendo. El día de hoy es un poquito diferente por la cantidad de versos que vamos a estar cubriendo. Mientras usted va escuchando, quiero que desarrolle un segundo canal en su cerebro, que vaya orando y pidiéndole al Señor que me permita cubrir estos 41 versos en el tiempo que tenemos asignado. La razón por la cual hemos decidido cubrir cantidad tan grande de versos es porque entendemos que en cierta manera los eventos que suceden en Hechos capítulo 2 son expresados de forma narrativa por el escritor, por Lucas, y la intención del evento que sucede lo vamos a poder ver con mayor claridad si podemos cubrir el evento completo desde una altura en que veamos todo lo que sucedió. El día de hoy vamos a estar viendo el evento, vamos a estar viendo las personas que estaban siendo testigos de ese evento, vamos a ver la respuesta a ese evento, las reacciones, las características de ese evento glorioso que ocurrió cerca de 2000 años atrás. Pregunta que yo les hago. Si yo te pregunto a ti, menciona 3 eventos en tu vida que son los 3 eventos más importantes en tu vida. ¿Cuáles eventos tú seleccionarías? ¿Nacimiento de los hijos? No, el nacimiento propio. Oh, el nacimiento de uno. Ya. Excelente. El nacimiento de uno mismo. Algunos dirían el matrimonio, otros dirían nacimiento de los hijos. El problema con decir el nacimiento de los hijos, como les dije, 3 eventos, si tienes más de 3 hijos, pues te vas a meter en problemas. Porque cuál de ellos va a ser más importante de todos. Pero todos nosotros tenemos eventos en nuestras vidas que marcó el resto de nuestra existencia. ¿Están de acuerdo con eso? Eventos importantes que cambian el transcurso de donde nosotros vamos. Eso es lo que vamos a estar cubriendo el día de hoy. Me encantó la forma como el pastor Marcos Reversal lo expresó cuando él predicó de estos versos. Y él dice: Pentecostés fue el día en que se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos. Este evento es quizás uno de los 3 momentos más importantes en la historia de redención. El primer evento fue la creación, el momento en que Dios creó el escenario en que se desarrollaría su plan soberano. Como dijo Juan Calvino, Dios creó el mundo para funcionar como un teatro de su gloria en el drama de la redención.
El segundo momento más significativo en la historia de la redención fue la muerte sustitutiva y la resurrección del Señor Jesús. En la cruz y la resurrección de Cristo, Dios logró la redención y marcó el comienzo del nuevo pacto, cumpliendo todas las promesas y expectativas del Antiguo Testamento. Número 3. El tercer evento más significativo en la historia de la redención es el día de Pentecostés, en el que Dios envía al Espíritu Santo prometido, donde ocurre el nacimiento de la iglesia, del pueblo de Dios en el nuevo pacto de Dios. Esto es lo que vamos a cubrir hoy. Habíamos dicho que Lucas escribió el libro de los Hechos para fortalecer la fe de los creyentes y para recordarles que el Dios que comenzó a obrar todavía está obrando. Para recordar que el Cristo resucitado reina. En Hechos vemos que Cristo resucitado va obrando. Eso fue lo que vimos en Hechos capítulo 1. Su reino fue inaugurado. Ese reino es personal, dependiente. Es un reino eterno en acción. Y es un reino inconmovible de esperanza. La semana pasada vimos cómo los discípulos estaban unánimes en la espera. ¿Espera de qué? Espera de lo que sucede en el capítulo 2. Iba a decir lo que sucede hoy. No, ya sucedió hace tiempo atrás, pero lo que vamos a cubrir el día de hoy. Vamos a empezar a dar lectura a estos versos. Y primero voy a cubrir el evento. Vaya conmigo al evento en Hechos capítulo 2, versos 1 al 4. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Cuando llegó el día de Pentecostés, es lo primero que tenemos que cubrir. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés literalmente es una de las 3 fiestas principales que tenían los judíos. La primera era la Pascua, luego era el Pentecostés y luego era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de Pentecostés también era conocida como la fiesta de las semanas. La fiesta de las 7 semanas. 7 semanas, ¿cuántos días hay en una semana? 7. 7 semanas por 7 días son 49. 7 por 7, 49. Esa es la clase de matemática que les vine a dar el día de hoy. Pentecostés significa 49 días después de la Pascua, al día siguiente, que es el día 50, ese es el día de Pentecostés. Pasa la Pascua, que fue el día donde Jesús fue ofrecido como sacrificio, que conmemora la Pascua del Antiguo Testamento. Después de esos 50 días celebraban Pentecostés, celebraban lo que era la fiesta de la cosecha, era otro nombre que le daban. Y algo bien interesante es que vemos que el pueblo de Israel en ese momento, no sabemos si es por tradición meramente, pero ellos conmemoraban que durante Pentecostés ellos decían que la ley de Dios había sido dada. Ellos celebraban la cosecha, celebraban el mandato de celebrar Pentecostés, la fiesta de las semanas, y durante esa fiesta estaban conmemorando de que en cierta ocasión Dios desciende en fuego al monte Sinaí y da la ley al pueblo de Dios. Todo eso estaban ellos celebrando. Por consiguiente, había gente de muchas partes, venían de todos lados y vamos a cubrir eso ya mismito. Pero es bien interesante que nosotros vayamos a ese evento específico de cuando la ley fue entregada en el monte Sinaí en Éxodo 19, porque escuche esto, dice: y aconteció al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta.
y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte y todo el monte Sinaí. Imagínense el picture de todo esto, el retrato de esta escena. Y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Mientras ellos están pensando en que un día ocurrió ese evento, ese es el día en que Dios en su soberanía envía al Espíritu Santo y dice que estaban todos juntos en un mismo lugar en obediencia a lo que Jesús les dijo a los discípulos. ¿Quiénes estaban allí? Pues ya lo vimos en el capítulo anterior, donde estaban los discípulos, estaba su familia, estaban 120. Están en este aposento alto y dice que de repente, vino del cielo un ruido. ¿Qué vino? Un ruido. ¿De dónde? Del cielo. Toda esta gente está celebrando y conmemorando también que hubo un ruido majestuoso. Generaciones anteriores que habían pasado cuando la ley es entregada. Y aquí nuevamente vemos una manifestación de Dios donde hay un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo que ellos percibieron fue un ruido de un viento. Esto es interesante porque cuando nosotros hablamos de la palabra viento, la palabra se utiliza de manera intercambiable y otras veces utiliza la raíz de la palabra viento para conectarlo con lo que es la palabra espíritu. La palabra espíritu en el griego es neuma. La palabra viento se utiliza también en el Nuevo Testamento como neuma. Cuando Jesús, ¿se acuerda cuando tuvo esta conversación con Nicodemo y le dijo, es necesario que tienes que nacer de nuevo? Y él le dijo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo sucede esto? Y él le dice, esto es como el viento, esto es como el neuma, esto es como el viento, que tú no sabes ni a dónde viene ni hacia dónde va. Esto es una obra de Dios. Cuando hablamos de neuma, estamos hablando del viento. Si hablamos hoy día, los doctores que trabajan con son músculos, los pulmones. Con los pulmones que trabajan con nuestra respiración son los neumólogos, ¿no? Cuando hablamos de las llantas de los vehículos de motor, son neumáticos de aire. Cuando tenemos esa raíz y entendemos que está conectado a lo que es la palabra viento y está conectado a la palabra espíritu, vemos también que en el Antiguo Testamento pasa algo similar. El Antiguo Testamento no es en griego, es en hebreo. Y en hebreo la palabra para espíritu es la palabra rúa, o algo parecido, no sé cómo se traduce oficialmente en hebreo, pero el rúa en el Antiguo Testamento simboliza lo que es el espíritu y simboliza también el aliento de Dios. Cuando Dios habla aliento de vida en el Antiguo Testamento es descrito como el rúa de Dios, el Espíritu de Dios dando vida. Y quiero que conecten todas estas palabras y todas estas cosas porque esto es lo que está sucediendo aquí en Pentecostés. Esto es lo que está sucediendo. Hay un ruido de un viento impetuoso y dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego. ¿Qué se les aparecieron? Lenguas. Y después describe las lenguas. Primero, lo que se escucha primero es un ruido y el ruido es descrito como un viento. Luego se aparecieron lenguas que es descrito como fuego. Cuando nosotros vamos a conectar estas cosas, recuerden esto. Cuando hablamos de lenguas y específicamente lenguas en el verso número 3 que estamos leyendo ahora mismo, literalmente está haciendo referencia a la lengua, a esta cosa, órgano, músculo, lo que sea que está dentro de la cavidad vocal o bucal. Usted sabe, usted tiene una y gracias a esa lengua usted puede comunicarse, usted puede hablar. Literalmente está hablando de una lengua y esa lengua era como de fuego.
Importante que entendamos esto porque la forma en que Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento, la forma en que Dios hace lo que se llama en la teología una teofanía, es una manifestación de Dios mismo, muchas veces a través del viento y a través del fuego. Esto lo vemos con Moisés, cuando Dios llama a Moisés en una zarza ardiente, fuego que no se consumía esa zarza. Éxodo capítulo 3, vemos que Dios protege al pueblo con una columna de fuego cuando estaban en el desierto. Vemos que Dios se lleva al profeta Elías en un carro de fuego. Vemos que Dios desciende al Sinaí en fuego. Lo vemos en Éxodo 19. Y también en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12, 29, nos describe a Dios como fuego consumidor. Lo que estamos viendo aquí en el libro de Hechos capítulo 2 es este momento donde Dios está manifestándose para llevar algo a cabo. Este fuego simboliza dos cosas específicas. Significa luz, fuente de luz que nos ilumina la verdad. ¿Qué fue lo que se le aparecieron? Lenguas. ¿Y cómo eran esas lenguas? De fuego. Para que hablen la verdad, para que sea iluminado el corazón de las personas, para que entonces puedan comunicar la verdad de Dios. ¿Me van siguiendo? También el fuego simboliza la fuente de poder. ¿Por qué? ¿Dónde estaban los discípulos 50 días antes? ¿Dónde estaban? ¿Se acuerdan dónde estaba Pedro 50 días antes de esto? Pentecostés 50 de la Pascua, llenos de miedo. Mas sin embargo ellos están a punto de comenzar un ministerio donde ellos iban a entregar sus vidas con gozo, donde ellos iban a sacrificarse constantemente y donde ellos iban a ser martirizados. El fuego del Espíritu Santo simboliza la capacidad que Dios da al ser humano para que comuniquemos la verdad, para que vivamos la verdad y para que tengamos el poder para hacerlo porque Él lo hace por medio de nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo ha venido con poder para dar vida al que está muerto, traer luz al que está en tinieblas y capacitar a su pueblo para el cumplimiento de la gran comisión. ¿Se acuerdan qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos antes de ser ascendido a los cielos? ¿Recibiréis poder cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No podemos ser testigos de Dios sin la operación del Espíritu Santo. No se crea que porque usted puede articular el Evangelio intelectualmente con su mente, usted va a poder hacer algo con eso. Porque si el Espíritu Santo no está en operación, simplemente son palabras. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Usted no tiene el poder de cambiar a nadie. Usted tiene la encomienda de parte de Dios de predicar el Evangelio. Y como Dios ha dado vida, es a través de la vida, de ese viento, de ese aliento de vida, el cual el Espíritu Santo da vida a otras personas por medio de la predicación del Evangelio. Luego el verso 4 dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas del verso 3 se refiere a lo que tienes dentro de tu boca. Las lenguas del verso 4 literalmente se refiere a lenguajes, idiomas. En otra forma de decirlo, hasta dialectos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El Espíritu Santo prometido es enviado. Las personas, obviamente, hay una manifestación de Dios. Hay algo sobrenatural sucediendo, un viento impetuoso que llenó todo el lugar. Hay lenguas como de fuego. Está el viento moviendo todo ese lugar. Y ahí es cuando algo empieza a suceder. Que estas personas comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. El significado de la palabra lengua en este preciso texto
tiene que ver con la capacidad sobrenatural de parte de Dios, obviamente sobrenatural, de poder comunicarte en un lenguaje que tú no eres diestro. Esas son las lenguas. Es un lenguaje conocido y es un lenguaje que es un idioma que alguien te va a estar entendiendo con claridad, tú vas a estar entendiendo con claridad, mas sin embargo, un momento anterior tú no hablabas ese idioma. Como si usted hablara chino en este momento y yo siguiera hablando en chino aquí y usted dice, oh, estoy entendiendo, ¿verdad? O si llegara alguien que hable otro idioma y yo empiezo a hablar en el idioma de esa persona. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Y lo podían hacer según el Espíritu les daba para expresarse. La habilidad para expresarse. Hermanos, hay controversias con las lenguas. Por más que traten de hacer estos versos acerca de la acción de hablar en lenguas, quiero aclarar que no se trata de las lenguas este texto. Este texto es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Escuchen esto, Ezequiel 36 dice, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esto es lo que está sucediendo aquí, lo que se profetizó de que se iba a enviar el Espíritu Santo no solamente a un grupo selecto, no solamente a individuos selectos para una operación específica, sino a gente de toda lengua, de toda nación. Se está llevando a cabo el cumplimiento de estas promesas. Así que Pentecostés, hermanos, esta narrativa de este evento sobrenatural que ocurrió para dar inicio a la iglesia, Pentecostés, escúcheme bien, no es un evento para que lo estemos buscando recrear hoy día. Pentecostés no es un evento para ser recreado hoy día, sino que fue un evento que tiene implicaciones eternas aún en nuestros días. Por ejemplo, ¿quién de nosotros está buscando sacrificar a alguien para matar, para perdón de pecados? Oh, yo escuché que hubo alguien que murió y perdonó pecados por morir en la cruz. ¿Verdad? No estamos buscando recrear la crucifixión. Sabemos que es un evento único en la historia que marca y tiene implicaciones eternas hoy. Eso mismo es Pentecostés. Pentecostés es un momento único donde hay ciertos mini Pentecostés que vamos a ver luego en el libro de Hechos, en los próximos capítulos, pero vamos a ver cómo Dios cumple su promesa de enviar su Espíritu para que habite, haga tabernáculo en los creyentes, en su pueblo. Por último, llenos del Espíritu Santo, diferenciación. Hay mucha confusión con esta cuestión de ser llenos del Espíritu Santo y lo que es buscar el bautismo del Espíritu Santo. Déjenme clarificarlo rápidamente. El bautismo del Espíritu Santo sucede una vez cuando eres sellado por el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13, que somos sellados al momento de creer el Evangelio. Cuando nosotros creemos el Evangelio, somos sellados por el Espíritu Santo, somos bautizados en el Espíritu Santo porque Él viene a ser morada en nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo es el mandato que nosotros tenemos todos los días, de que busquemos vivir una vida que modele a Cristo. Ser lleno del Espíritu Santo no es una simple emoción. Ser lleno del Espíritu Santo es que tu carácter muestre a Cristo. Vamos a ver qué sucede después. Seguimos en el verso 5. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Partos, medos y elamitas, estoy brincando al verso 9 y al 11 y después regreso para atrás. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia y de Egipto y de las regiones
de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Ahí lo vemos. ¿Qué ellos estaban hablando? ¿Cómo eran esas lenguas? Idiomas que ellos entendían. Miren esta foto. Ahí vemos en el centro donde estaban, en Jerusalén. Y mientras el pecado separa de Dios, mientras el pecado hizo que Dios enviara confusión por medio de idiomas en Génesis capítulo 11 por la Torre de Babel, lo que está sucediendo aquí, hermanos, en tiempo presente en Hechos capítulo 2, es que Dios está reversando lo que hizo el pecado, lo está reversando por la obra de Cristo y en vez de esparcir las naciones para confundirlas, las está atrayendo. Y lo que usó para confundir por medio de lenguajes, ahora está usando lenguajes para unirlos a Él. Qué bendición lo que Dios está haciendo, qué grandiosa es la obra del Señor. Gloria a Dios que su Espíritu Santo fue enviado. Estos fueron los testigos del evento. Había gente de todas estas naciones. Ahora, ¿cuáles fueron las reacciones del evento? Dice, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirá, ¿no son galileos todos estos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua que hemos nacido? Verso 12 y 13 dice, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Déjame cubrir esto rápidamente. El verso 6 describe a los testigos como que estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Desconcertados significa lanzados o sumergidos en la confusión. Verso 7 dice, asombrados y se maravillaban. Y otra vez en el verso 12 utiliza la misma palabra, asombrados y perplejos. Y quiero que nos detengamos aquí un segundito porque esto es bien importante. El Espíritu Santo se manifiesta dando verdad y dando valentía para predicar esa verdad. Vemos que en Pentecostés hay un gran ruido donde la manifestación era como un viento y un fuego. Y los discípulos y los que estaban allí con el Espíritu Santo hablaban con claridad. Aún los idiomas que no hablaban ellos. Hablaban de las maravillas de Dios con claridad. El que tiene el Espíritu de Dios opera en orden y con claridad. ¿Lo vemos en el texto? Estar lleno del Espíritu de Dios es operar en el orden de Dios y operar con la claridad de Dios. El que no tiene el Espíritu, miren cómo opera. Desconcertado, asombrado, perplejo. Lo que me llama la atención es la definición de la palabra en griego que se utiliza para describir asombrados. Escuche esto. Asombrado significa estar maravillado, sorprendido, pasmado, aterrado, hasta el punto de perder la compostura. El que tiene el Espíritu tiene claridad y tiene orden, mas el que no tiene el Espíritu, el texto nos está diciendo que actúa de una forma en que ha perdido la compostura. Yo creo que al buen entendedor esas palabras lo va a poder captar. Lamentablemente hoy día los movimientos carismáticos han minimizado la obra del Espíritu Santo a una simple emoción en el cual pierden la gente la compostura. No, el Espíritu Santo es de orden, el Espíritu Santo proclama a Cristo con claridad.
Enfoca a Jesucristo, enfoca la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. No enfoca en el hombre, no enfoca en las emociones. Sí apela a la conciencia. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Hubo dos respuestas específicas. Una fue la pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto? Y la segunda fue, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Hermanos, el verso 13 es una manifestación de lo que es la depravación total del hombre. De que Dios, el creador del universo, se manifieste con poder, el Espíritu Santo sea derramado y que personas tengan la audacia de burlarse. Así de grande es el pecado. Tú y yo vamos a estar entre una de esas dos respuestas, de los que van a indagar y decir, ¿qué quiere decir esto? O vamos a seguir viviendo a nuestra forma, tratando de darles explicaciones humanas a lo que sobrenaturalmente Dios ha hecho. Vamos a ver cómo Pedro lo describe. Pero antes de esto le leo esta cita. Alan Thompson dice, la respuesta entonces a la pregunta ¿qué quiere decir esto? Es que Jesús es el Señor y su entronización como el rey davídico ha marcado el comienzo de los últimos días, la nueva era del Espíritu en cumplimiento de las antiguas promesas de Dios para su pueblo. Israel está siendo restaurado. Los exiliados están regresando a Dios y la edad prometida del Espíritu está aquí porque Jesús es el Señor y Él reina incluso ahora a la diestra de Dios Padre. Vamos a ver cómo sucede después de aquí. Cómo es que el Pedro se levanta para explicar y contestar esta pregunta de qué quiere decir esto. Vamos al verso 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. La hora tercera del día es aproximadamente las 9 de la mañana. En Pentecostés los judíos estaban en ayuno aproximadamente hasta las 10 de la mañana. Eso no había ningún motivo para pensar que estaban borrachos. Entonces Pedro se levanta para atender la pregunta de qué quiere decir este evento que acaba de pasar. Y número 2, para refutar a los del verso 13 que se estaban burlando. ¿Cuál es la estrategia de Pedro? Hermanos, la estrategia de Pedro para fundamentar la iglesia, para aclarar la obra de Dios, para refutar a los rebeldes, es predicar el evangelio. ¿Cómo lo va a hacer? De la misma forma en que Jesús lo hizo. Jesús de camino a Emaús con 2 de sus discípulos, Él le explicó los sucesos que habían sucedido por medio de las Escrituras. Pedro hace y utiliza la misma estrategia que su Señor. Va a las Escrituras para explicar el evento que acaba de acontecer. Vamos ahí, verso 16. Pedro dice, ellos no están borrachos, sino que esto es, ¿qué es esto? Pentecostés, lo que acaba de suceder. Esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, Dios dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Pedro está utilizando la profecía directamente hecha al profeta Joel, la cual leímos hace un rato atrás, para dar explicación de lo que había sucedido.
Hay diferentes campos de interpretaciones que dicen que parte de la profecía de Joel se refiere a ese momento específico, pero otros dicen también se refiere a la segunda venida de Cristo. Lo estudiamos un poquito más a fondo después. Yo creo que el enfoque de Lucas no es presentar ese argumento. El enfoque de Lucas al escribir esta narrativa es decir, el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo llevada a cabo por medio del Cristo resucitado se ha llevado a cabo como dijo el profeta Joel. Eso es lo que vemos aquí, que derramaré de mi espíritu y profetizarán. Literalmente lo que es profetizar es hablar la verdad. Y la verdad proviene de Dios. Dios es la verdad. Cristo se dice, Él es, yo soy la verdad. Cuando hablamos profetizar, estamos hablando de que los profetas del Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios. Ahora Dios ha enviado su Espíritu Santo para que lleven a cabo la gran comisión, que es predicar el Evangelio, predicar la verdad. ¿Cuál es el Evangelio, hermanos? Que Dios es creador sobre todas las cosas. Él es soberano, Él es perfecto. Y nosotros, seres creados, todo ser humano, se rebeló en contra de Él. Pecó, el pecado nos separa de Dios y Dios en su misericordia ha enviado a Jesucristo a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir, a sufrir la muerte que tú y yo merecíamos, venciendo al tercer día, resucitando en la cruz, llamándonos a que vengamos en arrepentimiento y fe. El hermano Ali sabe un poquito de arrepentimiento y fe después de dar la clase, ¿verdad? Gloria a Dios por la clase que se dio hace un ratito. Hermanos, está claro lo que Dios está haciendo aquí. Marca el inicio de una nueva era. Marca el inicio de la iglesia. Y es fundamentada en la palabra de Dios. Cuando hablamos de el Espíritu Santo y su llenura y profetizar y estas cosas que está hablando aquí, está haciendo referencia a que podamos comunicar efectivamente el Evangelio de salvación, porque a través del Evangelio de salvación el Espíritu Santo va a estar trabajando en los que Dios quiera traer para sí. Vamos a verlo un poquito más en el texto. Verso 22 dice, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales. Lo que menciona Joel, Pedro está diciendo, eso fue lo que hizo Jesús. Milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hermanos, aquí vemos claramente en la predicación de Pedro cómo él trae la palabra, cómo él la explica, diciendo acerca de la soberanía de Dios en la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Pedro explica en su mensaje que lo profetizado por el profeta Joel y lo manifestado en Pentecostés pone en relevancia la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Vamos a verlo. Este, verso 23, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. ¿De quién fue el plan de entregar a Jesús? De Dios. ¿Quién lo clavó? ¿Quién lo mató? Pedro dice ustedes. ¿Es una o es la otra? Son las dos. Son las dos. Hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios es soberano. Dios es eterno y es poderoso.
el momento en que nosotros con nuestra mente finita tratamos de desempacar la soberanía de Dios, y no voy a entender eso hasta que lo entienda perfectamente, es el momento en que usted está poniendo en comparación su mente finita con la mente infinita de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vemos ahí? Que el plan de Dios era enviar a su Hijo a recibir el castigo que merecíamos de la ira de Dios. Pero el plan de Dios era que la responsabilidad del hombre, el hombre en su maldad y en su pecado, iba a matar a Cristo. ¿Cuál es lo que Pedro está diciendo? ¿Qué es lo que Pedro está diciendo aquí específicamente? Esto es plan de Dios, pero ustedes son responsables. Ustedes son responsables. Eso no suena muy políticamente correcto en nuestros días, donde vamos a predicar el evangelio y hablamos como que, ay, mira, perdona que te tenga que decir esto, pero ay, perdón que te tenga que decir que tú eres pecador, pero mira, perdóname por decirte que tú eres pecador. Pero el pecado es que hay pecado, y el pecado es rebeldía en contra de Dios. Una vez más, perdóname porque yo no quiero juzgarte, yo no tengo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. ¿Verdad? Que esa es la tendencia que vemos hoy día. Así no fue que Pedro predicó. Pedro vino, la que manejaba el portón en la entrada allá de los sacerdotes. Ella le dice, alguien que no tenía autoridad, le dice, tú eres uno de los discípulos. Y Pedro, no, ese no soy yo. Mas sin embargo, ahora con el Espíritu Santo dice, esto es plan de Dios y es culpa de ustedes. Gloria a Dios. Porque es la verdad que necesitamos escuchar. Necesitamos ser confrontados con nuestro pecado. Necesitamos ser confrontados con nuestro pecado hacia un Dios santo. De la misma forma en que ellos fueron responsables, tú y yo somos responsables de nuestro pecado. Vamos a ver cómo él sigue desempacando esto, porque primero va donde el profeta Joel y luego da un viajecito por David. Vamos a ver las profecías que se ven en David. Vamos a leer los versos 25 al 36. Dice, porque David, dice él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, el patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, y aquí va una vez más, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, yo oro para que la predicación que nosotros escuchemos en todo momento sea una predicación que no suavice la conciencia de nosotros, sino que la confronte. Que sea una predicación directa de las Escrituras, no una predicación que te lea un texto y después empiece a hablar de otras cosas y ni visitas el texto en el resto del mensaje. Eso no fue lo que Pedro hizo. Así no fue donde la iglesia fue fundada, en esa predicación. Hermanos, nosotros vemos en el verso 25 al 28 que Pedro está citando el Salmo 16 del 8 al 11. Aquí está Jesús. David está hablando, pero está profetizando. Es Jesús mismo hablando por medio de David. Y luego lo explica en el verso 29.
Luego, en el verso 30 que acabamos de leer, él hace una alusión a 2 de Samuel 7, del 11 al 16, y al Salmo 89, 34, también al 132, 11, en donde es profetizado que el Mesías vendría de la casa de David. Luego los versos 34 y 35 citan el Salmo 110, 1, en el cual Dios Padre habla a Dios Hijo. Y el verso 36 encapsula una vez más la idea de que Dios es soberano y también encapsula la responsabilidad del hombre, pero resaltando la gran obra redentora de Dios por amor a su pueblo. ¿Por qué trae a David? Porque David es profetizado por Ezequiel, que dijo: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Eso es lo que dijo el profeta Ezequiel. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos aquí? Que el profeta Ezequiel está diciendo de que va a venir mi siervo David y será rey y será el pastor, pero Ezequiel vivió 400 años después que murió el rey David. Ya David llevaba 400 años muerto. Cuando el profeta Ezequiel profetiza esas palabras, ¿a quién se está haciendo referencia? Es directamente a Jesucristo, al que sale al hijo de David, al que sale de David. En resumen, la predicación de Pedro es una clara exposición del Evangelio. Lo que sucede en Pentecostés es lo que nos empodera para nosotros predicar claramente el Evangelio para que el Espíritu Santo sea quien dé vida. ¿Qué es lo que vimos en este sermón de Pedro? Vimos que Dios es soberano. Vimos que Jesús es Dios. Vimos una confrontación del pecado y vimos a Jesús como sacrificio sustitutivo y expiatorio, y vemos que solamente en Cristo hay victoria y hay vida eterna. Hermanos, solo en Cristo hay esperanza. Él es Señor sobre la muerte y el pecado, y su Espíritu está disponible hoy para que rindas tu vida a Él. Vamos a transicionar a los siguientes versos, porque vimos el evento, vimos la explicación del evento y ahora vamos a ver las consecuencias del evento. Vimos que Pedro predicó la palabra de Dios. Hizo referencia a Joel, hizo referencia a David. Vimos que Pedro, por el Espíritu Santo, presenta a Cristo como el Salvador. Y el Espíritu Santo, mientras Pedro está predicando en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está obrando en los oyentes. No pierda eso de perspectiva. Hermanos, la iglesia es establecida en la predicación fiel del Evangelio. Por lo tanto, iglesia predica la palabra. Y le estoy hablando a todos aquellos que son iglesia. Prediquen el Evangelio, prediquen la palabra de Dios. Para predicarla hay que conocerla. Hay que conocerla, conozcamos a Dios. Veamos, mientras se predicaba la palabra fielmente en el Espíritu, veamos lo que el Espíritu estaba haciendo en los oyentes y vean esto como un retrato de la salvación. Ahora que estamos hablando de la conversión y estamos hablando del Evangelio y del arrepentimiento, la fe y de todas estas cosas, vean cómo van sucediendo las cosas. El Evangelio es predicado en el Espíritu. Y dice, verso 37, al oír esto, ¿al oír qué? La predicación fiel de Pedro. Compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Déjame parar aquí porque esto es extremadamente importante. Dice, al oír esto. Ustedes saben lo que dice Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. So Pedro predica la palabra de Dios y ellos al oír eso fueron compungidos de corazón. ¿Qué significa
compungidos. Si usted es como yo, usted va a decir, compungido es una palabra de domingo. ¿Qué realmente significa? Vamos a definir la palabra compungidos. La palabra compungidos significa literalmente traspasado, apuñalado. La palabra de Dios es como una daga, es como una lanza que es incrustada en el corazón de las personas. Yo quiero que usted vea esto, hermanos, porque es en la predicación del Evangelio, la predicación fiel del Evangelio, donde nosotros creemos que el Espíritu Santo se incrusta en el corazón de piedra de una persona que va destinada al infierno y le da un corazón de carne, para que entonces pueda realizar su condición de pecado. Y eso es lo que acaba de acontecer aquí en el verso 37. Al oír la palabra de Dios, fueron apuñalados por esa palabra en su corazón. Y ahora pueden ver la realidad de su pecado delante de un Dios que es 3 veces santo. Y lo único que sale en sus mentes y por sus bocas es: ¿qué vamos a hacer a esto? Esa es la respuesta del arrepentimiento verdadero. La respuesta del arrepentimiento verdadero nos pone de frente delante de un Dios santo y nosotros embarrados en nuestro pecado. Y resalta la pregunta de qué vamos a hacer. Antes de decir que Dios tiene un propósito grande con tu vida, antes de decir que Dios te ama, antes de ir por toda esa línea, tenemos que entender, hermanos, que es el Espíritu Santo el que da vida para que ese corazón de piedra que estaba muerto pueda entonces realizar su condición y entonces entender su necesidad de ser salvado. Porque nadie que ha visto su verdadera condición va a correr a los pies del Señor como su Salvador. Esto fue lo que dijo Jesús en Juan 16:7. Él dijo, y cuando Él venga, le dijo en el verso anterior, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y aquí ellos fueron convencidos de pecado, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo obrando en sus corazones. Y luego ellos dicen, hermanos, ¿qué haremos? Ya se dan cuenta que estos judíos ya están llamando hermanos a los discípulos. Hay algo que el Espíritu Santo hizo, lo que pasa es que ellos no entienden lo que Dios ha hecho en ese momento. Hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro es: arrepentíos, cambio de dirección, cambio de mente. Nosotros tenemos un estilo de vida, vamos persiguiendo nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. El Espíritu Santo, cuando es predicado y cuando el Espíritu Santo, cuando el Evangelio es predicado y cuando el Espíritu Santo traspasa nuestro corazón, nosotros vamos a dar un cambio de dirección hacia Dios. Hay muchas personas que tienen un cambio de dirección de 360 grados. Dios me está cambiando y Dios me dio una experiencia y siguen después otra vez en el mismo sitio. Pues entonces lo que sucedió ahí no fue una obra del Espíritu Santo. Tu corazón no fue traspasado. Quien fue traspasado fueron tus emociones. Es importante que entendamos eso. El cambio del Señor, el cambio del Espíritu Santo es un giro de 180 grados. Vas en una dirección y Dios te cambia para que vayas en pos de Él. Porque solamente hay 2 caminos. El camino que lleva a Dios en Cristo Jesús y todos los demás que llevan a la perdición. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque dice que sean bautizados. El bautismo es una manifestación pública de lo que Dios ha hecho interiormente. Requiere arrepentimiento y fe.
Rápidamente, hablamos hoy día de lo que es el arrepentimiento, dar un giro de 180 grados, cambio de dirección, perseguir a Jesucristo, la fe. La fe es ese cuerpo de creencias que tú tienes acerca de Dios. Si el cuerpo de creencias que tú tienes acerca de Dios es distorsionado o no es de acuerdo a las Escrituras, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no es que creas en el Jesús que esto es lo que Jesús significa para mí, esto es lo que Dios significa para mí, esto es lo que yo creo que Dios quiere que haga. No, 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 no. ¿Qué dice la palabra? La fe va a ser ¿qué dijo Dios? Dios se reveló a sí mismo en la palabra escrita. La tenemos tú y yo, ahí es que va a estar nuestra fe. Y Dios es el que se va a encargar por medio del Espíritu Santo a que podamos entender esa fe y que podamos ponerla en práctica. ¿Qué está diciendo Pedro? Ustedes son unos religiosos, ustedes mataron a Jesús, ustedes tienen que darle un giro a su vida y ustedes tienen que creer que al que ustedes mataron, Dios lo tiene sentado a su diestra, reinando. Verso 39 dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. ¿Para quién es esa promesa? Para los judíos, para sus hijos y para todos nosotros. Y dice, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Grábese esto en la mente, hermanos. Nosotros fuimos llamados a ser testigos de este evento. Somos testigos de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Lo que suceda después de ahí, le toca al Señor. Quien cambia y da vida es el Señor. Quien salva es el Señor. Quien transforma es Dios por medio de su Espíritu Santo. Nuestro llamado es que prediquemos la verdad. Es que vivamos vidas en arrepentimiento y en fe. Último verso. Y gloria a Dios que llegamos al último verso. Último verso dice. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¡Gloria a Dios! Que 3,000 almas se añadieron. Hermanos, es como si ahora mismo aquí hay un grupo de aproximadamente unas, 50, 60 personas ahora mismo aquí. Imagínense que el domingo que viene lleguen 3,050. Que se añadan 3,000. Eso fue lo que sucedió ese día. Yo me volvería loco si llegan 3,000 la semana que viene, por eso es que Dios las envía poquito a poco, ¿verdad? Ahora, sigan predicando. 3,000 fueron añadidos. ¿Quién los añadió? Dios. ¿Quién los salvó? ¿Quién los salvó? Dios. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio, su Espíritu Santo traspasando su corazón. Ahora, algo bien importante aquí. Decimos, wow, 3,000 almas se convirtieron ese día. Pero usted sabe que habían miles y miles y miles de personas que venían de todos estos países que estaban celebrando una de las fiestas judías llamada Pentecostés o la fiesta de las semanas. El verso 41 comienza diciendo, entonces los que habían recibido su palabra, los que habían recibido su palabra, lo cual implica que muchos no la recibieron. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas de salvación donde tenemos esperanza eterna si las recibes. Si las rechazas, si te burlas como esa gente que estaba ahí, esas mismas palabras que son de bendición para el que las recibe se convierten en juicio para tu vida. Y es por eso que es importante que entendamos esto, hermano. Que nosotros recibamos la palabra de Dios, que recibamos el consejo completo de Dios, que rindamos nuestra vida completa y que nos hagamos la pregunta si realmente nuestra vida demuestra con frutos que vamos en pos de Cristo. Este es el llamado de este mensaje. Si no estás en Cristo, es que entiendas que estas palabras pueden ser de bendición para vida eterna o juicio para la condenación eterna. Por lo tanto, ven, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce
que estás en rebeldía con Dios, que tu forma de vida es contraria a Dios y cree que Cristo pagó el precio por ti. Que en el momento en que vayas a presentarte delante de Dios, Dios pueda desembocar esa ira en lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario y tú puedas ser justificado completamente. Cree en el Señor Jesucristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Dale la espalda a tu pecado. Confía en que lo que Cristo dice es veraz, es cierto. Mi oración es que el Espíritu Santo pueda traspasar tu corazón y darte vida. Al creyente, hermanos, la palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. El fundamento apostólico en el cual Pedro está proclamando el Evangelio dio inicio a la iglesia de Jesucristo. Y gracias a eso estamos tú y yo aquí el día de hoy. Pregunta que te hago, creyente, ¿tu vida está fundamentada en la palabra y el Evangelio? ¿Está la palabra de Dios impactando cada área de tu vida? ¿Está el Evangelio de Jesucristo impactando cada área de tu vida? Recuerda que por la fe en Cristo Dios nos ha sellado con su Espíritu para que entonces podamos vivir nuestras vidas en obediencia y llenas de Él. En resumen, Pentecostés fue un momento decisivo en la historia de la iglesia. El día de Pentecostés fue ese momento en la historia de la redención cuando Dios desbloqueó el poder del Espíritu Santo y se lo dio a su iglesia. No solo a los que estaban reunidos allí, sino a la iglesia de todas las épocas y a todos los cristianos a lo largo del tiempo. Ese viento y ese fuego es tanto para nosotros hoy como para los reunidos en aquel aposento alto. Por último, seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Seamos llenos del Espíritu Santo. Que nuestras vidas reflejen a Cristo, que nuestro carácter refleje a Cristo. J.I. Packer dijo lo siguiente: el ministerio principal del Espíritu Santo no es llenarnos de emociones, sino de crear el carácter de Cristo en nosotros. Y esa es mi oración. Que podamos ser traspasados por el Espíritu Santo, que nuestro corazón cada día siga siendo transformado por su palabra, que podamos alumbrar y pararnos firmes como lo hizo Pedro y proclamar las verdades del Evangelio de Jesucristo. Oramos. Padre Santo y bueno, yo te doy gloria y honra, Señor. Gracias porque tú eres quien cumple las promesas. Tú nunca fallas, Señor, y dijiste que ibas a derramar de tu Espíritu. Gracias a la obra redentora de Jesucristo. Y Jesucristo pagó el precio por nosotros. Siendo Él perfecto, sin pecado, se atribuyó nuestro pecado y fue a la muerte, se ofreció como sacrificio expiatorio, sustitutivo, para darnos vida. Señor, te damos gloria, porque has enviado de tu Espíritu Santo para darnos vida y para que podamos vivir en la manera en que tú quieres que vivamos. Yo te pido por todos los que han escuchado este mensaje y los que lo escucharán luego, para que sea tu Espíritu Santo dando convicción, traspasando el corazón con la verdad de tu palabra y que tu nombre sea glorificado por medio de nuestras vidas. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.